apuntar, ¿ya? Y van a trabajar con esta guía. La guía tiene dos partes. La primera parte son 3 preguntas. Una es regulación por retroalimentación. Explique brevemente qué es la retroalimentación negativa y positiva de un ejemplo fisiológico de cada tipo. La segunda es regulación de líquidos corporales por sistema endocrino. Cómo el sistema endocrino regula los líquidos corporales. Qué hormonas están implicadas en la regulación de los líquidos corporales y cómo se logran restaurar la homeostasis. Y la pregunta 3, el control del pH por el sistema renal. Cómo se produce, cómo se controla. Describa 2 mecanismos fisiológicos mediante los cuales el riñón regula el pH del plasma sanguíneo. Esas son preguntas de respuesta corta. Y luego tenemos 2 casos clínicos en los cuales acá está, por un lado, ya los va orientando hacia qué tienen que apuntar. El caso clínico 1 tiene que ver con la relación entre el sistema nervioso y el cardiovascular, así que por ahí tienen que estar apuntando la respuesta, ¿ya? Dice, un hombre de 35 años llega al servicio de urgencia tras presentar un episodio de síncope. Para la situación de los casos clínicos, ustedes tienen que ir como detectando palabras claves, ¿ya? Que los van a ayudar a orientar hacia dónde está la respuesta de lo que se le va a preguntar. Entonces, primera palabra clave es qué es un síncope, ¿ya? Luego, mientras se encontraba de pie en una fila durante varios minutos. Ahí tenemos lo que desencadenó la enfermedad, ¿ya? Después dice, al ser evaluado está consciente, pero refiere mareos, visión borrosa y sudoración. Refiere, ¿qué quiere decir esto? ¿Son síntomas o son signos? Acuérdense de la diferencia entre síntoma y signo. Son síntomas. ¿Por qué? Porque él los refiere, él los dice. ¿Ok? ¿Estamos? Acuérdense, cuando son síntomas significa que él los está describiendo. Y de acuerdo a lo que lo está describiendo, dice mareo, visión borrosa y sudoración. Eso ustedes tendrían que ya más o menos apuntar hacia qué tipo de sistema es el que se activó. ¿Ok? Ya, sigamos. Los signos, ahora vienen los signos. Vitales son presión, y aquí están los otros datos. Presión arterial, 85,55. ¿Eso es normal o no es normal? ¿Está alto o está bajo? Eso tienen que describirlo. Después, frecuencia cardíaca de 120. ¿Eso es normal o no? Si está muy alto o está muy bajo, lo mismo. Y la frecuencia respiratoria, una frecuencia de 22 respiraciones por minuto, también lo mismo, si eso es lo normal, o está alto o está bajo. De acuerdo a esos datos, a esos indicadores que son los signos que se miden, ustedes tienen que determinar si estos valores están más altos de lo normal o están más bajos de lo normal. Después, otro antecedente, no tiene antecedentes médicos relevantes, es decir, no tiene patologías de base. Y por último, no está bajo los efectos de algún fármaco que tendría que estar, si tuviera enfermedad, tomando de manera crónica, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tienen varios elementos que ya les van diciendo a ustedes qué es lo que puede ser. Pregunta, ¿qué mecanismos fisiológicos permiten compensar la caída de la presión arterial a corto plazo? Y después la misma pregunta, pero a largo plazo. ¿Ok? Son 2 mecanismos fisiológicos distintos. Las segundas 2 preguntas están en la página siguiente. ¿Qué estructura y sistemas están involucrados? ¿Y qué tipo de retroalimentación es la que se activa? Acuérdense que hay 2 tipos de retroalimentación, positiva o negativa, ¿ya? Y después tenemos el caso 2, que aquí en este caso está apuntando hacia la relación entre el sistema respiratorio y renal. El caso dice, una persona con antecedentes de tabaquismo crónico. Aquí ya tenemos una patología de base, ¿ya? Y además dice, actualmente diagnosticada con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se abrevia EPOC, ¿ya? Estas son las personas que cuando caminan van junto con un tarrito, con un cilindro de oxígeno respirando todo el rato, porque si dejan de respirar se mueren, ¿ya? Sus pulmones están súper rígidos y por lo tanto no pueden hacer el proceso de expansión normalmente. Esa es la enfermedad.
Dice que presenta hipoventilación sostenida. Tienen que traducirlo ustedes a qué significa. ¿Ya? Y además, otro dato, tiene presión parcial de CO2 elevada. ¿Ok? Ojo con eso, ¿eh? Porque si tiene niveles altos de presión parcial de CO2, hagamos el tiro la esquemita para que sepan para dónde va todo esto. No sé si ustedes se acuerdan de lo que es la curva de saturación de la hemoglobina. ¿Se acuerdan de la curva? ¿Te estudió fisiología? O sea, en función respiratoria hay algo que se llama curva de saturación de la hemoglobina. La hemoglobina, que es la molécula que se une al oxígeno, forma una molécula que se llama oxihemoglobina. ¿Ya? Cuando las moléculas de hemoglobina se unen al oxígeno, forman esta molécula. ¿Ya? Y la cantidad máxima genera esta figura. ¿Ya? Eso quiere decir que ahí está al 100%. O sea, la hemoglobina está al máximo saturada. Cada molécula de hemoglobina está al máximo unida con oxígeno. ¿Ya? ¿Por qué esto no es así para arriba? Porque la hemoglobina tiene una capacidad máxima. ¿Ya? Cada molécula de hemoglobina se puede unir con 4 átomos de oxígeno. No da para más. Por lo tanto, no es eterna la cantidad de moléculas de hemoglobina. ¿Ya? Eso quiere decir que de todas las moléculas de hemoglobina que tengo yo, mis moléculas de hemoglobina tienen una capacidad máxima de unirse con las moléculas de oxígeno. ¿Ok? ¿Me siguen la idea o no? Sí. Por lo tanto, por eso que la curva hace esto. Porque llega a un techo. ¿Entienden el concepto de las enzimas y los sitios activos, ¿no es cierto? Los sitios activos de las enzimas son las que se unen con los sustratos. En este caso, la hemoglobina hace lo mismo con el oxígeno. Tiene una cantidad máxima de sitios activos, por lo tanto no se va a poder unir eternamente con nada, ¿verdad? Tiene un techo. Bueno, esta curva de saturación está en relación directa a la presión parcial de CO2. Si hay más CO2, significa que este CO2 está reemplazando al oxígeno con la hemoglobina. ¿Me sigue la idea, no? ¿Sí? En vez de que la hemoglobina esté unida con el oxígeno, se va el oxígeno y se mete el CO2. Mientras más CO2 hay, más hemoglobina está ocupada con el CO2 en vez de con el oxígeno. ¿Ya? Si eso ocurre, la curva de saturación se empieza a desplazar hacia la derecha. Y mientras mayor cantidad de CO2 haya, la curva hace esto. Llegando, claro, en este caso extremo, a estar así. Cuando está así, la persona se murió por intoxicación con CO2. ¿Ya? Pero cuando esto empieza a ocurrir y empieza a caer la curva de saturación de la hemoglobina, significa que esto está en altas concentraciones. Esa es la interpretación. ¿Ya? En el medio, el CO2 se va por dos vías. Una se va unida como en la hemoglobina, formando la carboxihemoglobina. Y la otra es cuando el CO2 se une al agua del plasma sanguíneo. Y cuando se une al plasma de la sangre, forma el carbonato ácido. Y el carbonato ácido es un ácido. Y el resultado de la acumulación de esto es que cae el pH. Y eso se llama acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, en resumen, si la curva de saturación se cae hacia la derecha es porque aumenta el CO2. Si aumenta el CO2, está aumentando la cantidad de carbonato ácido que
después se transforma en bicarbonato y eso me genera acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, el caso 2 tienen que trabajarlo en base a esto. ¿Ya? Eso es, a trabajar entonces, porque ahí vienen las preguntas que son, por ejemplo, ¿qué efecto tiene la hipoventilación sobre el equilibrio ácido-base, el pH? ¿Cómo responde el sistema renal ahora para variar esto, para generar esto? Porque esto ocurre en el sistema respiratorio. Pero esto va a llegar al riñón, ¿ya? Esto va a llegar al riñón. ¿Cómo responde el riñón para evitar esto y hacer que esto vuelva para acá? El riñón, ¿ya? Después dice, ¿qué valores se toma la sangre arterial a la persona, en paréntesis, y se obtiene un valor? ¿Ustedes qué creen que se debería encontrar en la sangre arterial de este paciente en ese estado? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Ya? Y por último dice, ¿por qué este proceso es lento en comparación con la respuesta respiratoria? ¿Por qué? Porque esto tiene dos respuestas. En todo este fenómeno tiene dos respuestas. Respuesta 1, digamos, y la respuesta 2. Esa es la que van a tener que buscar ustedes. ¿Cuál es la respuesta 1? ¿Cuál es la respuesta 2 que tiene el organismo frente a eso? Consultas, preguntas. Ya, entonces se juntan en grupo. Los que no quieran estar acá porque va a haber mucho boche, pueden salir, pero están acá de vuelta. ¿A qué hora termina esto? A las 12. A las 12:20. A las 12, 5 para las 12. ¿Ya? Acá, porque yo los voy a ir haciendo que me cuenten lo que hicieron. ¿Ya? A trabajar entonces. Si tienen dudas, se acercan y me preguntan.